Hace rato no veía esto. ¿En qué momento el helado subió tanto de precio? Nos acabamos de encontrar a un influencer por aquí. En Cuba no hay aftershave. Muy buenos días, tardes o noches, mi gente linda de YouTube. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy les traigo un video que hace rato no hacíamos, caballeros. Caminar un poco las calles de La Habana, contarles un poco sobre su historia, porque sí, cada rinconcito es algo que siempre he dicho en muchos videos de aquí de La Habana y de forma general en Cuba. Tienen mucha historia que contar y muchas curiosidades y cosas interesantes que sé que a ustedes les llama la atención. Los invito a que vean el video hasta el final, lo disfruten y, como siempre, si no estás suscrito, suscríbete al canal, dale like y compártelo con un amigo. Dicho todo esto, comencemos con el video. Este viene siendo como especie una colaboración, ya que no me encuentro solo caminando las calles de La Habana. Lo estoy haciendo con ayuda de mi amigo Wiwi Vlogs, que fue el que me ayudó a construir este video. Así que cuando terminen de ver, los invito a que vean el video que hicimos para su canal. En este video, entre otras cosas, para variar, vamos a hacer un gran recorrido por muchas calles de La Habana, principalmente de La Habana Vieja. Obviamente teníamos que pasar por la calle principal, la calle Obispo. Como saben, es una de las calles más famosas y transitadas de La Habana, donde los vehículos tienen prohibido su paso por ella. Como dato curioso, les cuento que es el bulevar más largo de La Habana, y si el peatón que la transita desde la avenida del Puerto con dirección a Zulueta y decide continuar por los portales del edificio del Arte Universal del Museo Nacional de Bellas Artes y luego por el Parque Central, se puede virtualmente empatar con el bulevar de San Rafael, perteneciente al municipio de Centro Habana. Pero obvio, como es una de las calles más reconocidas por ustedes, no nos vamos a detener tanto acá. De esta manera es como ingresamos a la calle Habana. Esta empieza en la calle Capdevila, próxima a la entrada del túnel de La Habana, y termina en la calle Desamparados. Otro de los nombres por los que se conoció a esta calle. Vamos a ver cómo una bodega esquina a la calle Merced se llamó Esquina del Agua de Bayo, porque se vendía allí una bebida muy usada sacada del maíz. La esquina a la calle Empedrado se llamó también del Farolito, porque en una tabaquería que había allí se encendía el único farol de todo el barrio hasta fines del siglo XIX. Ahí ven un restaurante, tiene como nombre Bam Bam. Era como siguen poniendo grafitis en las casas. A mí me encanta eso. Es algo que le da mucha vida a las calles de La Habana. Como se pueden dar cuenta, en San Juan de Dios están construyendo otro de los muchos hoteles que se están construyendo acá en La Habana de forma general. No solo aquí en esta parte, sino ustedes saben, en el Vedado y otras zonas de La Habana. Esta corre de este a oeste desde la calle Monserrate hasta Aguiar. Se denominó así porque frente a ella se encontraba el fondo del Hospital de San Juan de Dios. Solo tenía una cuadra y 15 casas entre las calles de Habana y Compostela. Este nombre se hizo extensivo a la acera sur del Parque de San Juan de Dios, que antiguamente daba al costado del hospital homónimo. Posteriormente fue nombrado Parque de Cervantes. También recibió otros nombres, como es el caso de La Pólvora, Padre Sánchez, Vigía del Morro y Cerrada de Santa Catalina. Hace rato no veía esto, caballero. Es algo típico aquí de las calles de La Habana. Este en específico no creo que funcione, pero bueno, es el servicio de Abici, que era algo que hace muchos años atrás no se había implementado en Cuba, que vienen siendo estas bicicletas que se colocan acá y usted las renta, deja su carnet de identidad y pienso que otros datos porque nunca lo he hecho, y con esas bicicletas son las que con las personas hacen recorridos por toda La Habana. Se me olvidó mencionarles algo muy curioso. Miren la nueva moda del nasobuco. Ya aquí en Cuba como que esa restricción de usarlo para todo ya se levantó hace muchos meses atrás. Bueno, no tantos, por ahí por el mes de mayo. Y sí hay personas que tienen conciencia y creo que es necesario al día de hoy seguirse cuidando. Entonces los cubanos, bueno, principalmente los jóvenes, salimos con el nasobuco aquí en el codo, y cuando nos montamos en una guagua, un carro o algo así, nos ponemos el nasobuco y lo volvemos a colocar aquí en el codo. Haciendo un pequeño recorrido por la calle Villegas, les cuento que tomó su nombre por Raimundo Borges Villegas, que vivió en ella. Se llamó también de la Condesa de Bayona. A la esquina de la calle de Laura Pía se le decía el hoyo de la Artemisa por un gran hoyo que había en ella, tal vez con alguna mata de Artemisa. La parte de la calle que comprende desde la Plaza del Cristo a la de Luz se llamó Palo Hediondo y también se nombró Cerrada de Villegas. Bueno, aquí, espérate un momento, en Empedrado
tienen una cafetería que tiene como nombre La Esquina de Oro. Miren los precios ahí de los tragos. Y por aquí ven los precios de la comida y de las cosas que tienen para ofertar. Échenle un looking. No les sé decir, no se los recomendaría porque nunca he entrado. Así que ya eso queda a suerte de ustedes. Sin palabras. En esta calle, tramo comprendido entre Empedrado y Tejadillo 110, se construyó una cloaca en el año 1896. Al excavar el pavimento se halló como a unos 80 centímetros un empedrado de chinas pelonas, muy bien acondicionadas y en perfecto estado de conservación. Y atravesando por esta calle nos tropezamos con la tienda clandestina, una tienda independiente muy famosa en los últimos tiempos. Estamos en la intersección con Aguacate. No sé realmente eso que ven ahí, qué será en un pasado. Estamos entre Aguacate y Brasil. Si algunos de ustedes que son más sabios que yo saben qué era esto anteriormente, pueden dejármelo abajo en los comentarios, pero parece que lo van a reconstruir. ¿Para qué? No sé. Con una arquitectura recta, estrecha y una deslumbrante conservación de la estética del periodo colonial español, está en La Habana Vieja la calle Brasil, popularmente denominada Teniente Rey. Teniente Rey nace en la calle Oficios, exactamente frente al segundo claustro del antiguo convento Iglesia de San Francisco de Asís, y termina frente al Capitolio de La Habana, en la calle Prado. Nos acabamos de encontrar a una influencer. ¡Qué gusto! Yo necesito tirarme una foto contigo. Que nos están cantando aquí, estoy con miedo de que nos cobren. Ah, bueno, tú sabes, ¿no? Estás corriendo el riesgo. Hay una exclusiva para ustedes. Sí. Cuéntame, ¿cómo se siente crear contenido en estos meses de tanto calor, tanta intensidad? Tengo la espalda. Mira, una exclusiva para ustedes. No, literal. Yo por lo menos estoy achicharrado. Gorra, gafas, la sombrilla Ya. ahora porque está... Creador de contenido Starter Pack. Qué geniales pinturas. Yo de La Habana. ¿De dónde usted cree que yo soy? No, bueno. Orgullosamente cubano. Gracias, igualmente. Tienen que venir, caballero, porque a ver, esto es un canal de YouTube, por si usted no lo sabe. Tienen que venir a conocer al señor y bueno, mira, este por lo menos de Floridita está genial. Tú le estás dando estos datos Para que vengan a visitarlo y que le compren. Bueno, mira, yo pertenezco a un grupo que dirige, a una galería que dirige Samuel Riera. Sí. Una galería de Art Brut, Ajá. que tiene relaciones con todos los Países Bajos y con toda la Unión Europea. Qué genial. Pertenezco a esa galería. Ahí Sí. tengo alrededor de 100 y pico cuadros que se van a Oh. exponer pronto, pero en estos momentos ya se están exponiendo algunos de esos cuadros Sí. en la galería de Samuel Riera. Qué interesante. Es la única galería Art Brut que tiene Cuba y una de las que donde las personas se trata a muchas personas curándolo a través de la pintura. Qué bien. Es como algo terapéutico. Como algo terapéutico, pero no es precisamente que ese sea el objetivo, Sí. sino que ellos se curan con la pintura. Ah, Y qué entonces, genial. Es genial, sí, es genial. Mi nombre es Luis Antonio Montesio Cabernal, soy pintor costumbrista de La Habana Vieja. Impactado con su arte y bueno. No. Espero que las personas que vean este video en algún momento pasen por aquí. No me vayan a hacer llorar. Bueno, muchas gracias. Los dos son muy bellos, los dos tienen... Es interceptada por otras vías de igual interés histórico y cultural como Mercaderes, San Ignacio, Cuba, Aguiar, Habana, Compostela, Aguacate, Villegas, Bernaza, Ejido y Zulueta. Esta debe su nombre al conocido teniente de aquel entonces Félix del Rey en el año 1781. Estamos desde por la mañana aquí creando bastante contenido y siempre me gustan estos días productivos, ¿sabes? Hoy el día fue productivo, creé bastante contenido, me siento satisfecho. Bueno, estamos en la Plaza Vieja. ¿Desde cuándo, caballero, yo no pasaba por aquí?
Déjenme decirles como dato curioso, no sé, muchas personas que hay muchas cosas de Cuba que no conocen. Si llegaron a ver la película de Netflix Vivo, déjenme decirles que esta es la plaza en la cual se inspiraron para hacer los primeros metrajes o las primeras escenas de la película. Y es algo que me encantó ver muchos pedacitos de Cuba en ese largometraje. Dicho cargo existió desde el año 1715 y era el similar a lo que sería un cabo subalterno en ausencia del excelentísimo gobernador y capitán general. Su nombre oficial es República de Brasil, pero la costumbre popular la ha hecho que prevalezca esta otra designación. A lo largo de Teniente Rey existen varias edificaciones de interés histórico y cultural, como es el caso del antiguo convento e iglesia de San Francisco de Asís. También sobresale el antiguo mercado de Cristina, hoy Plaza Vieja. El Museo de la Farmacia Habanera forma parte de las construcciones de esta calle. ¿En qué momento el helado subió tanto de precio? 80 pesos. Este conito tercermundista. Yo me quedo loco. Es una heladería particular. Pero bueno, yo la única heladería así a la que iba que costaba bastante, pero valía la pena, era el gelato. No sé ahora cómo está el gelato. ¿Tú has ido el gelato en estos tiempos? Sí. Está caro. Exacto. Si esta heladería que está normalucha, este conito cuesta 80 pesos, imagínense la del gelato. Vaya, no quiero ni llegar más hasta ahí. De esta manera es como ingresamos a esta pequeña actividad que nos invitaron al día de hoy y quise documentar en este video, ya que se encontraba precisamente en una de estas calles de La Habana. El lugar o local tiene como nombre Habana Espacios Creativos y es una zona donde a cada cierto y determinado tiempo muchos negocios y emprendimientos vienen acá a dar a conocer lo que tienen para ofrecer. Si vieron toda esa cantidad de cosas, yo obviamente no podía irme a mi casa sin haber comprado algo, entonces voy a hacer un pequeño unboxing. El negocio o el emprendimiento se llama De Brujas y esto me lo compré con el principal objetivo, caballero, que aquí en Cuba no hay aftershave. O sea, nosotros los hombres a la hora de afeitarnos no tenemos ningún producto para después del afeitado. Entonces yo decidí comprarme esta especie de jabón natural. Aquí los productos, ustedes saben que los productos naturales y más de estos emprendimientos son muy buenos y no tan económicos, pero sí valen la pena. Y esto es un jabón natural. Les voy a decir de qué. Tiene café, fragancia de aceite, talco de ceolita, que ella me está explicando que es una piedra característica aquí de Cuba y que se utiliza para muchos de estos tratamientos. Y el jabón principalmente es para afeitarse y viene acompañado de una cera. Y bueno, mi gente linda, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Como siempre, los invito a que dejen todas sus impresiones ahí abajo en los comentarios, así como varias calles que les gustaría que documentáramos en próximos videos, hablando sobre su historia, recogiéndolas y tal, que es un tipo de video, un formato de video que a mí en lo personal me gusta muchísimo compartirles, así que ya saben. No olviden darle like, que con eso me ayuda muchísimo. Miren cómo acabó su youtuber para grabarles hoy, coloradísimo. No olviden darle like, suscribirse, compartir el video con un amigo. Y nada, los quiero muchísimo, nos vemos la próxima semana con mucho más contenido. Recuerda que yo soy Jonix y esto fue Dose Pura Vida.